Me llamo Laura. Tengo 38 años y hace ya mucho que aprendí a distinguir entre el silencio que libera y el que asfixia. En mi caso, el primero. Vivo en un espacio donde todo tiene su lugar, su ritmo y su lógica. Trabajo en una agencia de transporte, no en la oficina central, sino en una pequeña sucursal en un barrio residencial, donde las paredes aún conservan el olor de la tinta de imprenta y los viejos alféizares de madera respiran frío en invierno. Aquí cada día se parece al anterior, y eso me conviene, estoy acostumbrada a la regularidad, no me agota, me da la sensación de tener el suelo firme bajo los pies. El día transcurre entre llamadas, papeles, direcciones corregidas y rutas modificadas. Reconozco por la voz quién de los conductores habla con sinceridad y quién inventa. Sé qué hacer cuando la mercancía se queda atascada en la frontera y el cliente ya exige con nerviosismo la devolución del dinero. No es un trabajo romántico, pero si honesto, no deja mucho espacio para las ambigüedades. Eso me resulta cercano, vivo sola, en un apartamento que elegí no por su ubicación, sino por cómo entra la luz por la mañana. Las ventanas dan al este, y cada día a las 7 me despierto no por el despertador, sino por el sol cálido que se desliza por el suelo y acaricia las paredes. En la cocina, nada innecesario. Los platos en el escurreplatos están dispuestos simétricamente. En el frigorífico, solo lo necesario. No improviso cenas con sobras, incluso los yogures los compro para una cantidad específica de días, no. Soy aburrida. Soy ordenada. Me agota la incertidumbre, es como estar sentada en un tren sin estación final. Necesito saber cuándo y a dónde llegaré, cuánto tiempo tomará el trayecto y qué estaciones habrá en el camino. No le temo a las sorpresas, pero prefiero lo predecible. Y no porque la vida me haya decepcionado, no. Simplemente, con la experiencia viene la comprensión, el silencio, el orden y la claridad no son signos de vacío, sino, al contrario. Signos de madurez, tengo un par de conocidos con los que puedo tomar café los sábados. Tengo una madre con la que nos vemos 2 veces al mes, no más, porque le gusta entrometerse. Hay una bandeja para gato en el balcón, aunque el gato es solo nominal, viene solo cuando quiere comer. Y tengo mis noches, en las que no hay televisor, ni series ruidosas, ni chats interminables, solo la luz de la lámpara, a veces un libro, a veces simplemente silencio, no extraño a nadie ni a nada. No espero grandes acontecimientos, mi esposo trabaja en otro país, así ha sido desde hace varios años. Nos llamamos de vez en cuando, pero más por cortesía que por cercanía. No es una historia que uno quiera contar, demasiada quietud en ella, y muy poco espacio compartido, por eso no suelo mencionarlo, simplemente ya no gasto mi energía en cosas que no tienen base. Me siento bien en mi equilibrio. Y creo que la verdadera fuerza no está en romper muros, sino en aprender a vivir con ellos como si fueran parte del paisaje. Un día llegué a la estación de revisión técnica más temprano de lo necesario. Como siempre hago con los asuntos que pueden implicar espera o demoras, porque la incertidumbre para mí no es un reto, sino algo que debe preverse con antelación. El patio estaba tranquilo, en el aire flotaba un leve olor a aceite mezclado con el asfalto húmedo tras la lluvia nocturna, y aunque el sol ya se alzaba, el aire seguía algo denso y lento, como en esos días en que la ciudad parece no haberse despertado del todo. Me senté en un banco junto a la entrada, saqué de mi bolso mi libreta y, con un movimiento automático, la abrí en la página donde la noche anterior había anotado mis pendientes para hoy, porque incluso mientras espero me siento más cómoda. Con las manos ocupadas y los pensamientos centrados, tomaba notas de pequeños detalles cuando noté a un hombre que se acercó casi sin hacerse notar, sus pasos eran tranquilos, sin apuro, y su figura parecía algo dispersa, como si caminara. No guiado por una dirección, sino por una sensación. Se sentó cerca, pero a una distancia que no invadía mi espacio personal, sacó un cigarrillo, lo encendió y aspiró el humo con una expresión que no mostraba necesidad, sino un gesto que era parte de su ritmo, un intento de aferrarse a algo familiar en ese día. No le presté atención de forma evidente, pero noté por el rabillo del ojo que no me miraba a mí, sino a mi mano con el bolígrafo, como si fuera algo poco común para él. ¿Escribes mucho?, preguntó, mirando de reojo mi cuaderno. Levanté la vista, algo sorprendida. Anoto lo que no quiero retener en la cabeza, asintió, sonrió apenas con una comisura de los labios. No me vendría mal algo así. Siempre olvido cosas, las llaves,
donde dejé el coche, sonreí levemente, pero no respondí. Se escuchaba a alguien llamar a otro desde el taller, una herramienta metálica cayó en algún lugar, el sonido rebotó en las paredes y se apagó. Él dio otra calada y se inclinó un poco hacia adelante. Si no estás ocupada, tengo una hornilla y una cafetera al fondo. Te preparo un café. Aquí cerca. Sin filas ni esperas, dudé un instante, pero dejé el cuaderno a un lado. Si no interrumpo tu trabajo, entonces, ¿por qué no? No dijo nada más, simplemente se levantó, como si fuera una decisión completamente cotidiana, llevar a alguien, hacer café y volver a las herramientas. Su taller parecía un lugar donde las cosas no vivían según un plan, pero sí con cierta lógica, herramientas, frascos con piezas pequeñas, una lámpara vieja y una hornilla eléctrica junto a la ventana. Sacó una cafetera, vertió café molido, agua de una botella y la puso a hervir. No suelo ofrecer café aquí, comentó, pero pareces alguien que sabe lo que quiere. No respondí. Solo observé cómo subía la espuma, cómo retiraba la cafetera con cuidado del fuego y vertía el café en 2 vasos simples sin asas. Cuidado, dijo al alcanzarme uno. Quema fácil, tomé un sorbo. El café era amargo, sin azúcar, pero sorprendentemente exacto en sabor. Él alzó las cejas. ¿Está bien? Como un verano que no planeabas, respondí, sin entender del todo por qué dije eso. No respondió. Solo sonrió, por primera vez completamente, humanamente. Después del café en el taller, hablamos un poco más sobre el clima, sobre noticias, pero nada profundo. Intercambiamos números de teléfono y me fui de allí con una sensación de algo inconcluso, aunque no molesto, como si no hubiese comenzado una nueva historia, sino simplemente algo se hubiese cruzado brevemente en mi camino y dejado una huella, como el olor del café en los dedos tras sostener un vaso sin asa. Al día siguiente, él escribió. El mensaje era breve, sin saludos ni aclaraciones. El martes tendré algo de tiempo libre después del almuerzo. Si te apetece otro café, pasa por aquí. Lo leí varias veces, no porque dudara, sino para captar el tono. No había insistencia. Ni coqueteo, ningún indicio de algo más, solo una afirmación simple. Si vienes, bien. Si no vienes, también está bien. Y eso fue precisamente lo que funcionó. El martes, después del trabajo, me acerqué, no al taller, sino al mismo bar del otro lado de la calle donde alguna vez tomé café sola. Le escribí, estoy en el local con el cartel rojo. Me siento adentro, no respondió de inmediato. Pedí una copa de vino, porque ya era tarde y no me apetecía café, el día había sido pesado, y no buscaba una charla profunda, sino estar con alguien que no hiciera preguntas. Pasaron casi 40 minutos. Ya había terminado el vino, revisado algunos mensajes y considerado que era hora de irme, cuando se abrieron las puertas y él entró, como si nada hubiera pasado. Perdón, dijo en voz baja, sentándose frente a mí. Detuvieron un camión. Tuve que cerrar unos papeles, no pregunté detalles. Puso su teléfono sobre la mesa y añadió, casi con una sonrisa, algo culpable. Podía no venir, pero pensé. Sería una pena si de verdad estuviste esperando, asentí con la cabeza. Estoy acostumbrada a llegar un poco antes, y yo a llegar un poco después, contestó, pero parece que tu forma funciona mejor. Ese diálogo, aunque simple, soltó algo dentro de mí, y esa tensión que se acumula cuando aún no sabes si la otra persona entiende que en juego no está solo una cena, sino tu forma de relacionarte contigo misma. Pedimos más vino, la conversación fluyó despacio, sin necesidad de parecer interesantes, sin tratar de impresionar. Él contó algunas cosas de su trabajo, sin entrar en detalles, y yo, algo inesperadamente incluso para mí, compartí una historia sobre un cliente que perdió una caja con piezas porque confundía las calles en el navegador. Cuando ya nos preparábamos para irnos, apagaron parte de las luces del local, y la iluminación se volvió como la de la calle, cálida, pero insuficiente. Caminamos por un pasillo estrecho hacia la salida, pasando por los baños y la cocina, y en el momento en que me giré para despedirme, él se detuvo cerca de mí, casi sin vacilar, se inclinó y me besó. Fue repentino, torpe, casi sin preparación. El olor a detergente de limón se mezclaba con el vapor de la cocina, y todo tenía un aire nada romántico, pero sí muy real. No me aparté, pero tampoco respondí al beso por completo, me quedé a medio camino, como sucede cuando el cuerpo aún no sabe si puede confiar. Él se retiró primero y dijo en voz baja,
Perdón, no quería que pareciera fuera de lugar. Solo, tenía ganas, no dije nada. Salimos en silencio a la calle. Y aunque no había ningún plan entre nosotros, ni siquiera una insinuación de lo que vendría después, sentí que algo dentro de mí se había movido un poco. Como un pequeño cambio invisible, leve, pero ya irreversible. Después de aquella cena, nos vimos algunas veces más. Sin excesos, sin un veámonos más seguido, simplemente coincidíamos cuando el tiempo y las ganas se alineaban, por su parte, sin apuro. Por la mía, con una cautela que ya no intentaba disimular. Su calma no era de las que relajan, sino de las que te ponen en alerta, porque cuando alguien no muestra demasiado, una inevitablemente empieza a imaginar más de lo que hay. Una noche. Él preguntó si no quería pasar por su casa. Era la primera invitación sin excusas, no para mostrarte algo, no para arreglar algo, solo un vení. Dudé, pero fui, sin demasiadas vueltas, solo para estar cerca y ver si había algo entre nosotros más allá del café, el bar y los diálogos breves. El departamento era como me lo había imaginado, simple, no descuidado, pero tampoco ordenado. Muebles mezclados de distintas épocas, paredes con algunos clavos sin cuadros, una estantería vieja con libros que parecía no haber sido tocada en años. En el suelo de la entrada, había unas zapatillas femeninas. Grises, algo desgastadas. Cuidadosamente colocadas. Las noté de inmediato, pero no dije nada. No porque me diera igual, sino porque no quería empezar por ahí. Y ni siquiera por miedo a la respuesta, sino porque estaba dispuesta a escucharla, simplemente no en ese momento. Él fue a la cocina, abrió un armario, sacó vasos. ¿Querés algo?, preguntó. Agua. Con limón, si hay, sirvió en silencio. Y me alcanzó el vaso. Acá siempre está un poco desordenado, dijo, sentándose. No es nada grave, pero todo parece temporal, no comenté. Tomaba el agua despacio, miraba sus manos, cansadas, con rasguños, los dedos fatigados, pero sin relajación. Luego, como al pasar, soltó, no hace falta que preguntes por las zapatillas. Levanté la mirada, no sorprendida, más bien con el gesto de, te escucho, son de alguien que estuvo alguna vez, dijo. No pude tirarlas. No por sentimentalismo. Simplemente, me pareció raro hacerlo. Ya no son de nadie, solo están ahí, asentí. Las cosas que no le pertenecen a nadie son las que más tiempo se quedan. Se quedó callado. Parecía querer decir algo, pero no decidía por qué. Y yo no. Lo presioné. En ese momento, no callábamos por falta de palabras, sino porque sabíamos que las palabras no iban a cambiar nada. No era intimidad, era otro tipo de distancia, no fría, sino una que enseña a mirar más atento. Él fue a la habitación, dejándome en la cocina. Miré una vez más esas zapatillas. Quise levantarme y moverlas, más cerca de la pared, o girarlas. Pero me contuve. Porque entendí, si empiezo a mover las cosas que dejaron otros, empiezo a reescribir una historia que no es mía. Cuando me iba, él me acompañó hasta la puerta. ¿Estás bien?, preguntó de pronto, sin mirarme directamente, como si hablara al aire. ¿Con qué exactamente? Giré hacia él, sin ironía, solo queriendo entender qué preguntaba. Con lo que viste, con cómo está todo. Es que noté que no preguntas nada, y si pregunto, ¿va a cambiar algo? Encogió los hombros, con una pausa. Por lo general, o preguntan, o desaparecen en silencio. Pero vos simplemente, ¿estás? Tal vez aún no decidí de qué tipo soy. Respondí tranquila. O tal vez estoy esperando ver si hay algo más acá, además de las zapatillas, asintió brevemente. Y esa vez, sin intentar explicarse. Pero por primera vez, con un poco más de honestidad. La semana siguiente, él me escribió de nuevo, de forma breve y directa, como siempre, esta noche estaré en el taller con unos amigos. Vení si te da ganas. Tardé mucho en responder. Leí el mensaje varias veces, no porque no supiera qué contestar, sino porque no lograba decidir si quería ir. No por la invitación en sí, sino porque esa aventura implicaba algo nuevo, su entorno habitual, otras personas, los que lo conocían desde antes, con otras. Era un nivel distinto de apertura, pero también un riesgo diferente, enterarse de más de lo que una desearía. Finalmente, respondí, bien. Llego después de las 8.
El taller resultó no ser exactamente un taller, más bien, un espacio donde ya no se repara nada, pero donde todavía suceden cosas, noches de cartas, cerveza y recuerdos. Dentro olía a polvo, madera vieja, gasolina y camperas de hombre apiladas en un rincón. La luz era tenue, unas pocas lámparas colgando del techo y una de mesa junto a un parlante, de donde salía música instrumental, suave. Él me presentó con sencillez: ella es Laura, y nada más. Ningún detalle, ninguna etiqueta. La gente asintió, alguien dijo, hola, pero en general me recibieron con calma, sin curiosidad, pero también sin juicio. Nos sentamos algo apartados, cerca de la entrada, y él enseguida se activó en modo, en casa, bromeaba, intercambiaba frases rápidas con quienes conocía de siempre, y yo, mientras tanto, observaba cómo cambiaba cuando estaba entre otros. No era mejor, ni peor, solo distinto. Más gestos, menos pausas, menos filtros, tomaba cerveza despacio, más que nada para tener algo entre las manos. Se acercó Isaac, un hombre de unos 60 años, con un suéter desteñido y manos que hablaban de años de trabajo. Resultó ser amigo de Bruno. De esos amigos que no ves seguido, pero que conocen de qué estás hecho. ¿Vos y Bruno llevan mucho? Preguntó con tranquilidad, como quien pregunta por el clima. Desde hace poco, respondí, tratando de mantener el tono neutral. Entiendo. Miró hacia donde Bruno conversaba con dos hombres. Él no suele traer a nadie acá. Si lo hizo, es porque le importa. Guardé silencio. Solo te voy a decir algo, agregó. Él carga con cosas que no dice. ¿Sabes cómo es eso? Guardar. Algo que hace mucho se cerró, pero que nunca se sacó de la casa. ¿Habla de algo en particular? ¿O de alguien? Isaac tomó un sorbo de cerveza, miró más allá de mí. Hay personas difíciles de dejar atrás. Incluso cuando ya se fueron. Y si a veces parece que no está del todo presente, no es por vos. Es por lo que aún no termina, asentí. No porque lo entendiera todo, sino porque sentí que lo que había entre Bruno y yo era real, pero no necesariamente nuevo. Hacia el final de la noche, cuando el ambiente se volvió más cálido por las voces, él me tocó suavemente el codo. Acá. Está muy ruidoso. Vamos, caminamos en silencio por una calle angosta. Yo ya no escuchaba lo que él decía. Escuchaba las pausas. Y en esas pausas, en esos entrelíneas, se sentía otra cosa, como si empezara a notar la verdad. Pasaron algunos días después de la noche en el taller. No hablé en voz alta sobre su pasado. No pregunté, no lo culpé. En él no había nada ostentoso, y en mí ya no quedaba ingenuidad. Pero a veces, la verdad no llega con una conversación, sino con la presencia de alguien más. Iba caminando desde la biblioteca cuando, cerca del mercado, vi una figura conocida, Bruno. Estaba junto a un puesto de frutas. A su lado, una mujer algo mayor que yo, de cabello oscuro y facciones marcadas. Hablaban. Él sostenía una bolsa con naranjas. Ella gesticulaba, explicándole algo. Me detuve, casi sin pensarlo. No me vieron. A los pocos minutos seguí caminando. Pero al día siguiente, nos cruzamos por casualidad en una cafetería cerca de la estación. Yo estaba sola. Y ella también. Se sentó en la mesa vecina. Cruzamos una mirada breve. No se sorprendió. Como alguien que ya no se sorprende de nada. ¿Sos Laura? Preguntó con calma. Su voz era serena, de esas que no apuran pero tampoco se detienen. Sí. ¿Y usted? Esther. Estuve con Bruno. Mucho tiempo. Más del necesario, no respondí. Solo asentí, intentando mantener la expresión neutra. Tomó un sorbo de café y miró por la ventana. No quiero hablar mal de él. Al final, cada quien tiene que decidir qué está dispuesto a tolerar. Solo quiero que sepas, él no es de los que se van. Siempre se queda un poco. Incluso cuando parece que todo terminó, ¿todavía se ven? Pregunté, sin reproche. Solo para saber dónde estaba parada, de vez en cuando. No por amor. Tal vez por costumbre. Y por ese, y sí. Nos separamos muchas veces. Pero nunca del todo.
A veces parece un gesto de misericordia. Y a veces. Una trampa. No fue cruel. No compitió conmigo. Al contrario, hablaba como una mujer que hace mucho dejó de esperar. En sus ojos no había celos, sino algo distinto. Tal vez, compasión, no sé qué hay entre ustedes, añadió. Pero si algo se siente complicado desde el principio, rara vez se vuelve más simple después. Cuando se levantó, no me dio la mano. Solo dijo, quería verte. No sos una casualidad. Eso se nota. Y por eso, decidí hablar. Se fue tranquila, sin mirar atrás. Y yo me quedé sentada con mi café ya frío. No me sentí derrotada ni humillada. Pero esa sensación de no ser la única, de que él no era del todo mío, ya no me abandonaba. Y ahora tenía nombre, Esther. Una mujer que no pidió perdón ni buscó culpables. Solo seguía estando, en su vida, y desde ahora, también en la mía. Aunque fuera solo en pensamientos, después del encuentro en la cafetería, empecé a escuchar nuestras conversaciones de otra forma. A observar con más atención los silencios, especialmente esos que duraban más de lo que deberían. No porque él ocultara algo, sino porque no quería nombrarlo. Cuando Bruno, casi al pasar, dijo que tenía libre el domingo, le respondí casi sin pensarlo, ¿querés venir a casa de mamá? Quiere conocerte, asintió sin dudar. No con entusiasmo. Pero tampoco con desagrado, como alguien que ya está acostumbrado a decir que sí cuando todo parece decidido de antemano. Yo tampoco hice de eso un acontecimiento. Pero, en el fondo, sabía, si él realmente forma parte de mi vida, tiene que pasar también por las partes simples. Esas donde huele a comida frita, donde alguien revisa si tenés bien abotonada la camisa, y donde a nadie le importan las respuestas bonitas. Mamá nos recibió como siempre, con el delantal puesto, pan caliente recién hecho y una mirada rápida que lo escaneaba todo. Papá estaba en la cocina con el diario, lo dejó a un lado cuando entramos y dijo un escueto, buenas tardes. Bruno les dio una caja de galletas y una botella de vino. Agradecieron como se agradece algo habitual, pero agradable. Mamá guardó las galletas en un estante. Nunca las come. Durante la comida se habló de cosas cotidianas. Vi que Bruno estaba algo tenso, pero no por miedo o incomodidad, más bien porque no sabía qué rol adoptar. Allí todo era sencillo, el cuchillo a la derecha, la ensalada en un bol de vidrio, el vino sin decantador. Parecía no estar acostumbrado a tanta simpleza. En un momento, papá le habló de confianza y desapego. Bruno dijo, en la vida, como en el ajedrez. O jugás, o sos una pieza que mueven. Papá levantó la vista, o simplemente no jugás. Porque entendés que ese tablero no es el tuyo. Después de esa frase cayó un silencio. Breve, pero denso. Mamá desvió la charla hacia algo doméstico. Yo la seguí, para alivianar el ambiente. Bruno volvió a sonreír, incluso hizo un chiste, con cuidado, sin exagerar, pero ya me había dado cuenta de cómo en él operaba un hábito, adaptarse al entorno como si siempre fuera un invitado, incluso cuando las puertas están abiertas. No por miedo, sino porque nunca fue del todo de ningún lugar. Después del postre, lo invité a salir a la terraza. Aceptó sin dudar. Afuera, el aire era tranquilo, con aromas de otras cocinas y sombras proyectadas por las luces de los balcones. ¿Te sentís cómodo acá? Pregunté. Está en paz, respondió. No es exactamente lo mío. Pero entiendo por qué te gusta. Pensás que quiero que encajes, pienso que querés que sea honesto, aunque no encaje. Hablaba sin defensas. Y sentí que ahí estaba su verdad. Él no sabía ser de casa. No tenía una cocina interior donde vuela a lo de siempre, donde cada uno sepa cuál es su plato. Y yo ya no quería seguir adaptándome a alguien que siempre llega con una valija, aunque no traiga nada nuevo adentro. Con algo. Los fideos salieron simples, un poco salados. Él llegó tarde, pero no pregunté dónde había estado. Desde hacía varios días nos comportábamos como si el tiempo se hubiera vuelto espeso, no avanzaba, pero tampoco se detenía. Yo hablaba de cosas triviales, de la vecina que volvió a dejar la basura frente a la puerta. Él escuchaba, asentía, pero yo veía que algo se revolvía en su interior.
No era enojo, no era impaciencia. Era una decisión. Una que venía cocinándose. Cuando terminamos de comer, dejó el tenedor a un lado, sin mirarme directamente, y dijo: «Todavía me veo con mi ex esposa». No lo interrumpí. No pregunté con quién. Solo me quedé mirando el plato. Sentí como algo dentro del pecho se encogía, no de golpe, sino como un nudo que se aprieta en silencio. No es constante, continuó. Y no es como antes. Pero hay cosas que no. Se cerraron. Y yo, no sé si sé cerrarlas. Volví a verla no por ella, sino porque pensé que podía mantener todo separado. Su voz era tranquila. Ni fría, ni culpable. Solo pareja. Como quien ha llevado una frase dentro por mucho tiempo y ya está cansado de sostenerla. Quise decir muchas cosas. Pero no sabía por dónde empezar. No sentía ni rabia, ni lágrimas. Solo silencio, denso, casi físico. ¿Y ahora qué?, pregunté. En voz baja. Sin exigir: «No lo sé», respondió. Pensé que podía construir algo nuevo con vos. Y quizás pude. Pero no del todo. Porque parte de mí se quedó allá. No con ella, sino en la versión de mí que aún no aprendí a dejar ir. Me levanté, serví un vaso de agua. Lo puse frente a él. No lo tocó. Solo me miró más tiempo de lo habitual. «¿No estás enojada?». «Estoy cansada de ser la que siempre tiene que sentir algo. Hoy, no. Solo, escucho». Creo que al fin estoy escuchando. Él quiso decir algo más, pero lo detuve con un gesto. «No hace falta que expliques. Ninguno de los dos es de los que no notan. Solo que no siempre admitimos lo que ya sabemos». Entonces me acerqué. Y, sin saber muy bien por qué, lo besé. No con ternura, no. Con rabia. Solo para fijar el momento. Para recordar cómo era tocar a alguien que todavía sostenés, pero en quien ya no crees llegar hasta el final. No hablamos más esa noche. Me dormí dándole la espalda. Él tomó mi mano, como siempre, como si nada hubiera cambiado, pero ambos sabíamos, todo había cambiado. Solo que aún no había gritos, ni puertas que se cerraban de golpe. Solo dos personas, de orillas distintas, que aún intentaban fingir que era la misma arena. Al día siguiente no le escribí. No porque estuviera enojada. Simplemente necesitaba estar en silencio sin otra respiración cerca. No sentía ira. Ni siquiera decepción. Era como si algo dentro de mí se hubiera movido de lugar, y todavía no sabía si iba a derrumbarse o solo a cambiar de forma. Era un día cualquiera. Salí del trabajo antes, no porque hiciera falta, sino porque no soportaba más el silencio de oficina, ese en el que hasta el clic del teclado suena agresivo. No quería volver a casa. Saqué de mi bolso la llave de su departamento. Aún la tenía desde ese día en que Bruno dijo: «Entra cuando quieras. Así no esperas». En ese momento, fue como una confirmación, que yo estaba ahí para quedarme. Y hoy, era una especie de prueba. Como si algo en mí supiera que tenía que ir sin avisar. Sin plan. Solo, estar o ver. El departamento olía a café. Fresco, fuerte. La luz de la cocina estaba encendida, la radio sonaba baja. Todo se sentía acogedor, ese tipo de calidez que se prepara no para uno mismo. Sobre la mesa, 2 tazas. Una aún tibia, la otra con la marca de un labial. Que no era mío. Y unas botas. De mujer. Nuevas. Claras. Colocadas cuidadosamente. Junto a la pared, no tiradas, no olvidadas. O acababan de sacárselas, o estaban por ponérselas. Apenas alcancé a quedarme en el pasillo, escuché un ruido, la puerta del baño, o una tabla del piso. Luego, ella, más joven. El cabello húmedo, una camiseta de algodón que no era suya. Se detuvo, me vio, no dijo nada. Su rostro era sereno. Sin desafío, sin desconcierto. Solo un breve silencio entre nosotras, y volvió a la habitación. De donde había salido, un minuto después apareció Bruno. Sus ojos aún no terminaban de adaptarse a la situación. Como si intentara calcular cuánto había visto yo,
no pensé que ibas a venir hoy, dijo. Ella solo se quedó a dormir. La echaron de su casa. No quería que lo supieras así, asentí. No pregunté nada. En su voz no había miedo. Pero tampoco vergüenza. Solo cansancio, entiendo. Todo claro, dije. Solo que ya no quiero seguir pareciendo ciega. Dio un paso hacia mí. Luego se detuvo. Por primera vez, parecía no saber qué hacer. Pasé junto a él. Saqué la llave de mi bolso, la sostuve unos segundos entre los dedos. Luego la dejé sobre el estante junto al espejo. No como un gesto teatral. Solo, puse un punto final y me fui, volví a casa tarde. El paseo silencioso por la ciudad, envuelta. En la noche, se volvió una especie de despedida, de él, de nosotros, de todo lo que hasta ayer aún parecía vivo. Me senté en la cama sin quitarme los zapatos. El departamento callaba junto conmigo. Y en ese silencio había más verdad. Que en todas sus confesiones, el teléfono permaneció inmóvil durante horas. Era como si esperara, sin saber qué exactamente. Solo quería que dijera algo. Que no me dejara ir así de fácil. Pero el mensaje no llegaba. Y entendí, él también guardaba silencio. Como yo. Porque no sabía qué decir. Porque tal vez. Creía que ese silencio también era una forma de cuidado. Cerca de la medianoche, la pantalla se iluminó. ¿Todavía no dormís? No era una súplica ni una disculpa. Era algo demasiado familiar, como una toalla vieja con la que te secas las manos sin pensar. Como esa frase que solía escribir cuando todo apenas comenzaba. Sostuve el teléfono largo rato. Pero no pude responder. En lugar de palabras apareció una sensación, profunda, espesa, todo lo que tuvimos ya se había dicho. Y ahora empezaba otro silencio. No entre dos que esperan. Sino entre dos que ya entendieron todo. Me acosté de espaldas a la pared. Los ojos no se cerraban, pero tampoco lloraba. Solo escuchaba cómo se apagaba la noche, esa noche que, en otro tiempo, pudo haber sido nuestra. Y entonces llegó otro mensaje. No quería que terminara así, lo leí y sentí, de verdad no quería. Pero así terminó. Porque a veces la gente no quiere hacer daño, simplemente sucede. Y el silencio que se prolonga demasiado empieza a sonar más fuerte que cualquier confesión. No respondí. Por primera vez, no por enojo, ni por dolor. Sino porque eso era todo. El último mensaje, el último roce, ya no conmigo, sino con el pasado. La habitación estaba en silencio. Un silencio habitual, sencillo, doméstico. Pero ahora pesaba. Más. No porque faltaran palabras. Sino porque ya no estábamos nosotros en él. No volví. No porque quisiera castigarlo. Y no porque ya no lo quisiera. Simplemente llegó un momento en el que se volvió evidente, si me quedaba un poco más, iba a romper algo dentro de mí que ya no se podría reparar. No por dolor. Sino por esa espera constante de que alguien te elija. Y él no elegía. Solo permitía que estuviera cerca. Mientras le fuera cómodo, no llamé. No escribí. No mandé esos, ¿cómo estás?, a medianoche. Todo se volvió tranquilo. Casi estéril. El silencio entre nosotros ya no pedía respuesta. Se había convertido en la respuesta. Y cuanto más pasaba el tiempo, más claro veía, él no se fue, no huyó, no se ofendió. Simplemente no hizo nada. Y eso fue lo más triste. Durante varios días seguidos me desperté con la sensación de haber olvidado algo. Como si tuviera que llevar algo importante y lo hubiera dejado. Pero en lugar de angustia, había una extraña ligereza. Podía volver a elegir, no a alguien, sino a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de recordar los pequeños detalles. Al menos, como hábito. Ya no revisaba el teléfono, no pasaba frente a la calle donde estaba su departamento. Pero a veces, cuando algo olía a café, mi mente proyectaba. La misma imagen, la cafetera sobre la hornalla, él en una camiseta gris, removiendo con una cuchara, en silencio. Aquel silencio no era pesado. Era compartido, ya no dolía.
pero no había desaparecido. Una noche, vi su nombre en la pantalla. No era una llamada, solo me crucé con él en las redes sociales. Una foto vieja. Él sonreía. Un poco cansado. Pero como siempre, como si no estuviera del todo presente. No abrí el perfil. Ni siquiera me detuve. Y por primera vez, no sentí pérdida, sino gratitud. Por lo que fue. Y por lo que terminó, ahora lo sabía con certeza, lo más importante. No es esperar que alguien te salve. O que complete tu vida. Los salvadores no vienen. Y tampoco deberían. Aprendí a levantarme sin pensar si él aún duerme. A prepararme café, no esperando compartirlo, sino simplemente porque me dan ganas. Volví a ir al cine sola. A sentarme en bancos. A mirar a la gente. No analizar, observar. Estar. Antes creía que el amor verdadero era cuando te sentían. Sin palabras. Ahora pienso distinto. Es cuando no te hacen perderte a vos misma por estar cerca. Nos separamos sin escena. Sin intermedio, sin aplausos. Solo cada uno se quedó en esa parte de sí mismo donde ya no cabía el otro. Sin un cierre formal. Pero con la certeza total, el final llegó, y, ¿sabes? En eso había una belleza. Silenciosa.